Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante solo se logra a través de una actitud de obediencia y de entrega a nuestro Señor. Continuamos meditando alrededor de la iglesia en el primer momento de la historia, después que Jesucristo ascendió a los cielos y los apóstoles asumieron la gran responsabilidad de promover y de atender todo lo que el Señor le enseñó. Y queremos hablar en esta ocasión sobre el impacto que produjo la iglesia primitiva en los nuevos creyentes, porque este impacto, podríamos decir, fue el resultado de una iglesia bien integrada, unificada, de un solo ánimo, también llena del Espíritu Santo. Además de eso, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y el hecho de practicar una auténtica comunión. Entonces, ¿qué impacto produjo esta iglesia en aquel entonces que debería ser el impacto también hoy en día en esta tierra? El impacto es que daban como buen testimonio de estar juntos, y eso lo vemos aquí en el pasaje que leímos de los Hechos de los Apóstoles sobre la vida de los primeros cristianos. Un detalle muy importante es que además de estar juntos, practicaban lo que se conoce como el comunalismo. Algunas personas que no han leído bien la Biblia dicen que esto es una manifestación del comunismo. El comunismo es coerción, el comunalismo es una actitud de entendimiento, algo espontáneo, porque donde no hay consenso hay coerción, pero aquí sí había consenso. Entonces, una cosa es el comunalismo y otra cosa es el comunismo, que es por coerción, para que distingamos muy bien el asunto y no confundamos los términos, las actitudes, el comportamiento de los primeros cristianos. ¿Por qué decimos eso? Porque dice aquí que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Pero esto era de una manera espontánea. Fíjense que no se les exigía. Más aún, si nosotros revisamos en los mismos hechos de los apóstoles, nos vamos a encontrar ahí con el caso de Ananías y Zafira, aquel matrimonio que ya había decidido dar determinada cantidad de dinero para la iglesia, pero resulta que cuando vendieron las propiedades, ellos mintieron al Espíritu Santo. Nadie le estaba obligando a hacer eso, sino que era de manera espontánea, como debería ser también lo del diezmo.
El diezmo no debe ser obligatorio, sino espontáneo. Si quiero lo doy y si no quiero no lo doy, dependiendo pues de la conciencia, de la gratitud, del agradecimiento que nosotros podamos tener con el Señor, con todas las bendiciones que Él nos da. Él nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la energía. ¿Cómo no vamos a dar nosotros algo de lo que Él nos da? Porque San Pablo nos dice que debemos de dar con alegría y sencillez de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y lo bendice también. Entonces, otro aspecto que aquí se destaca es que se desprendían, que cuesta desprenderse de lo que uno tiene, ¿no? Que cuesta, eso como que nos atrapa, y hay muchas personas que viven cada día como esclavos de sus bienes, de sus propiedades. Pero aquí el comportamiento de estos primeros cristianos es que eran desprendidos. Ellos pues no se sentían atrapados ni secuestrados por las propiedades, por los bienes que ellos tenían. Y en la actualidad, lamentablemente, hay muchas personas que hasta llegan a tomar medidas muy tristes y dolorosas por asuntos de propiedades, y hay algunas familias que se han dividido hasta por eso, por asuntos de propiedades, por asuntos de herencia. Si no nos vamos a llevar nada, nada en absoluto, y estamos peleando por algo que no nos ha costado, con aquellos que están esperando que se muera el señor o la señora para caerle. Qué terrible que eso, es una actitud totalmente negativa. Entonces, algo más, practicaban la solidaridad ante las necesidades de los demás. Es decir, que se veían las necesidades, se veían los problemas, se veían las limitaciones y se les daba respuesta a esas demandas, a esas necesidades. Es decir, había un corazón sincero, generoso, amplio, dispuesto a ayudar, a colaborar. Es decir, que había muy buenos samaritanos. Aquí se puede hablar hasta en plural. Habían muy buenos samaritanos que estaban dispuestos a ayudar. Y gracias a Dios por todas aquellas personas generosas, por todas aquellas personas desprendidas, por todas aquellas personas que piensan en las necesidades de los demás y son capaces de colaborar, de ayudar, de responder ante las necesidades de los demás. Gracias a Dios por eso. Y lo triste es que hay otras, como hemos dicho en otras ocasiones, usando esa expresión muy popular, que no dan sal para un jocote. Eso es muy triste, porque recordemos que lo que uno siembra, eso cosecha también. Pero en esta iglesia primitiva había ese espíritu de solidaridad, de apoyo a las necesidades de los demás. Esto es como fruto, ¿saben? Esto es el fruto, que perseveraban, dice, perseveraban unánime. Perseveraban. Es cuestión de que no era de vez en cuando, sino que permanentemente estaban con ese ánimo dispuesto de ayudar, de crecer, de fortalecerse, de permanecer siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros, la iglesia de hoy en día, debe retomar para ser una iglesia que pueda reflejar el espíritu cristiano. Dice que practicaban la coinonía.
La koinonía es la comunión. Koinonía es un término de origen griego que significa comunión. Y lo hacían ¿cómo? ¿Cómo era esa comunión? Dice que era con alegría y sencillez de corazón. Había un buen espíritu en toda esta gente. Y ese es el espíritu que debe de permanecer y prevalecer en todos los cristianos hoy en día. Porque sabemos que hay cristianos de toda clase, porque hay cristianos que solo llevan el nombre, llevan la marca, el membrete, el marbete, pero el compromiso, el testimonio dice otra cosa, porque una cosa es decir, soy cristiano, y otra cosa es ser auténtico cristiano de acuerdo a la demanda de lo que el Señor nos plantea en su santa palabra. Así es que aquí la comunión significa común unión en todos los que integraban la iglesia primitiva. Lamentablemente, en la medida que la iglesia ha crecido, eso ha traído también otros problemas, otras dificultades, y eso es lo que ha contribuido en alguna medida a crear grupos, a crear doctrina extraña, a crear intereses ya personales que están totalmente divorciados del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra cosa es que alababan a Dios. Es decir, esta alabanza al Señor debe ser una característica de la iglesia de hoy también. Alabar a Dios, pero alabarle con conciencia y con la razón también. En el Salmo 47 dice que debemos cantar con inteligencia, porque a veces estamos diciendo cosas que en lugar de ser alabanza, estamos ofendiendo a Dios, sobre todo cuando hay mucha parafernalia en la celebración y como que se pierde el sentido de la consagración, se pierde el sentido bíblico y teológico de la alabanza, y más bien como que ofendemos a Dios de esa manera. Pero aquí esta gente alababa a Dios de todo corazón, y así debemos hacerlo nosotros también. Una alabanza que sea limpia, que sea pura, una alabanza que exalte y ensalce el nombre del Señor, reconociendo que Él es bueno, Él es grande, es generoso, es maravilloso, y que dependemos de Él, y que sin su ayuda nosotros nada podemos hacer, como lo dice San Juan. Otro aspecto importante: había una proyección social. Fíjense que aquí nos encontramos con una iglesia centrífuga, es decir, una iglesia que sale, una iglesia que se proyecta, una iglesia que sale de sus cuatro paredes y se manifiesta en la comunidad. Es decir, no solamente para los domésticos de la fe, no solamente para los que forman parte de la misma iglesia, sino también para los que no son de la iglesia. Y eso se reflejó en el comportamiento de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, la iglesia que se proyecta, la iglesia que tiene un compromiso también con la sociedad. Y es bueno que nosotros revisemos
y nos hagamos una autoevaluación y nos revisemos para ver en qué medida nosotros estamos haciendo algo por la comunidad, por la sociedad, de qué manera nosotros estamos contribuyendo, colaborando de una u otra manera para que la sociedad también avance, se desenvuelva y para que la iglesia no esté en el anonimato, no esté camuflada, no, sino que la iglesia pueda ser, como lo decíamos hace poco, como luminares, que lo dice también aquí San Pablo en una de sus epístolas, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, la proyección social. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la Iglesia de Jesucristo surgió como un movimiento, creo que lo decíamos al principio, y no como una institución, es decir, algo establecido, estructurado, y está bien, pero el problema es que a veces la institución como que nos absorbe y nos olvidamos de la misión, de la visión y misión de la iglesia en esta tierra. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de eso, pues ya nos damos cuenta que no estamos respondiendo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces podemos decir que la iglesia en sus inicios fue una auténtica promotora del reino de Dios en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy en día. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra y a través de ese testimonio de la iglesia primitiva, podemos darnos cuenta que todavía nos hace falta mucho. Y por eso pedimos la dirección tuya para responder a lo que tu palabra nos enseña. Danos ese espíritu, Señor, ese ánimo, esa disposición, ese interés, esa entrega, esa consagración, para que tu palabra corra y sea glorificada. Danos siempre, Señor, la dirección y la iluminación de tu Santo Espíritu. Nos encomendamos a tu cuidado en el nombre sacrosanto de tu Hijo Jesucristo, que fue al Calvario por cada uno de nosotros los pecadores. Amén.